Hola Néstor, ¿cómo estás? Hola Ceci, ¿cómo te va? Bien, bien, por Muy bien, suerte. bueno, muchas gracias por brindarnos este espacio. Néstor, contanos, ¿qué te ha llevado a repensar, a revisar o a reflexionar esta situación en la que vivimos, esta situación de pandemia en relación al territorio? Mira, en realidad es un tema bastante complejo como para poder saber específicamente cuáles van a ser las repercusiones que va a tener todo esto, porque además tiene un altísimo grado de incertidumbre todavía el panorama, lo cual complica mucho el tema de hacer análisis con referencia a cuáles van a ser las consecuencias de todo esto. Eh, en primera instancia, yo lo que te diría es que va a haber un impacto muy, muy fuerte sobre, como ya todos sabemos específicamente, no solo lo que tiene que ver con las víctimas de esta pandemia a escala planetaria, sino lo que va a venir a posteriori y una vez que esto se supere, es decir, en los problemas económicos, los problemas sociales, etcétera, etcétera. Y eso sí va a generar la necesidad de pensar muy seriamente en qué punto estamos del proceso de urbanización de nuestras ciudades. Es decir, parece que hay mucha gente que parece que ha descubierto recién ahora que, por ejemplo, en nuestro país existían las villas miserias, cuando en realidad esto ya tiene una larga historia en el proceso de urbanización, generando condiciones inapropiadas para el desarrollo de la vida en última instancia y condenando a muchas personas a vivir en forma inadecuada. Yo estuve mirando algunos datos que todavía conservo de algunas cuestiones y miraba el incremento fenomenal de lo que tiene que ver con los procesos de urbanización en las grandes concentraciones, en donde, por ejemplo, primero pasa por un deterioro de las áreas centrales, la pauperización ya y la ocupación clandestina, digamos, de muchos sectores de la ciudad, el aumento desmedido de las densidades, la extensión fundamentalmente de todo lo que tiene que ver con las periferias, esto se puede ver casi en toda Latinoamérica, eh, y el incremento poblacional que se da en este momento en el mundo. Hay más de 600 centros urbanos que tienen más de 1 millón de habitantes, y hay casi 300 ciudades que ya están por arriba de los 10 millones de habitantes. Cuando uno analiza las condiciones del hábitat de esas ciudades, verifica específicamente que hay, por un lado, aumento muy grande de densidades en las áreas centrales y en algunos sectores de la periferia, con localizaciones particulares, pero fundamentalmente hay carencias de infraestructura, de todo tipo. Infraestructura de agua, infraestructura de cloacas, infraestructura educacional, etcétera, etcétera. Lo cual genera en un mismo espacio geográfico, en una misma porción de territorio, desigualdades muy profundas. Esto va a aumentar, esta pandemia va a aumentar esas desigualdades, va a aumentar los conflictos y va a haber que repensar incluso cuáles han sido las políticas que han permitido el desarrollo de estas ciudades. El primer aspecto que yo plantearía es que hay que repensar fundamentalmente y definir políticas que tengan que ver con recuperar las condiciones de hábitat para gran parte de la población que se afinca en esos territorios. En nuestro país, el claro ejemplo es el área metropolitana, que está siendo en este momento el centro específico de todo lo que tiene que ver con los descubrimientos de las carencias que esa área metropolitana tenía. Yo recuerdo hace muchos años, de esto hará cerca de 40 años, tuve que ir por primera vez cuando trabajaba, recién empezaba a trabajar en lo que era la Dirección de Ordenamiento Urbano, a visitar una villa en Avellaneda para ver si se podía, a pedido de un padre, de un cura, a ver si se podíamos hacer algo desde el Ministerio de Obras Públicas, de empezar a mejorar las condiciones de vida.
Yo creo que ahí está el grave, uno de los grandes problemas, es decir, la inexistencia de una planificación del territorio en todas sus escalas, la falta de definición por parte del Estado y poner a esto como uno de los pilares de lo que deberían significar las políticas de los partidos políticos. Yo no he visto nunca prácticamente que en las elecciones, en las plataformas políticas, cuando las había, se enunciara específicamente cuáles iban a ser las acciones que los gobiernos iban a desarrollar para poder mejorar el hábitat. Ejemplos bastan, es decir, tomemos el río Reconquista simplemente. Todo lo que se ha anunciado, hasta la Corte Suprema de Justicia se ha introducido en la búsqueda de soluciones de estos problemas y ahí sigue estando como si nada, es decir, las carencias de infraestructura, de agua potable. En La Plata mismo, cuando se modificó el código en los últimos tiempos, uno de los pilares fundamentales era poder manejar el tema de las densidades en función de el abastecimiento de los servicios básicos para poder asegurar un hábitat habitado. Se modificaron las densidades en función de las presiones de los sectores inmobiliarios, pero no se hizo nada en lo que tenía que ver con el mejoramiento de la cobertura de servicios. Estamos acostumbrados a generar acciones una vez que suceden los hechos, como fue el tema de las inundaciones. ¿Cuántas veces la propia universidad llevó esa inquietud a los gobiernos locales? Tuvieron que morir más de 100 personas producto de las inundaciones para que recién ahí se empezaran a generar obras que tuvieran a mitigar el asunto. Obras que todavía al día de hoy no están terminadas en su totalidad. Es decir, la enunciación de problemas que acontecen en la ciudad son infinitos. Lo que se necesita específicamente es un compromiso para poder definir políticas que atiendan a generar un hábitat adecuado para la población, con una activa participación de las comunidades en la búsqueda de soluciones. Es decir, esto no es patrimonio de un solo sector político, es patrimonio de la sociedad, de poder colaborar, de poder buscar soluciones y poder generar los recursos que tiendan a instalar esas obras básicas que se necesitan para poder mejorar las condiciones. Causaba mucha pena, en realidad, los anuncios actuales de lavarse las manos como uno de los ejes fundamentales para combatir la pandemia frente a la ausencia de una vacuna. Y yo pensaba, cuántas familias, cuántos sectores sociales en este momento no tienen agua corriente y uno de los elementos básicos que se les está recomendando es el lavado de manos. Qué incongruencia y también que, en última instancia, qué cinismo de los sectores políticos en hacer esas recomendaciones cuando aparecen estas cuestiones y no haber planteado el problema en la búsqueda de soluciones en el momento que correspondía. Cecilia, esto va a ser un largo proceso en el cual tenemos que comprometernos todos aquellos que podemos contribuir en algo mínimamente a buscar soluciones. Y tenemos que de alguna forma también trabajar para que políticamente esto pasen a ser hechos fundamentales en lo que tiene que ver con los programas de gobierno. Esto Sí. es una pequeña visión de lo que acontece y lo que realmente va a suceder. Es muy difícil predecir todo lo que va a acontecer. Uno piensa en nuestra ciudad, piensa en el deterioro de lo que es toda la periferia. Tomemos la calle 70 a 90 de la avenida Circunvalación de la 122, más allá del cementerio, y analicemos cuáles son las condiciones que tiene nuestro territorio platense. El tema de las cavas, el tema de la falta de espacios verdes, la ruptura de lo que fue nuestra traza fundacional como ciudad planificada. ¿A quién se debe el hecho? ¿Quiénes son los responsables que permitieron ese altísimo deterioro urbano que rompió la posibilidad de que la periferia tuviera plazas, tuviera parques, que tuviera calles y avenidas, que tuviera arbolada? Solamente la incompetencia de los gobernantes y la presión de los sectores que trabajan con la búsqueda de ganar dinero a costa
de disminuir las condiciones del hábitat en la cual se iban a fincar las familias que se iban a localizar. Tomemos la ruta 36, que es una de las salidas de La Plata hacia la costa, y veamos lo que son las zonas de donde están los agricultores bolivianos trabajando. Es otro claro ejemplo, y eso no está en el proceso histórico, ha acontecido en estos últimos tiempos. En fin, es larguísimo el tema para poder desarrollarlo, pero bueno, estamos frente a una situación de crisis en la cual va a haber que pensar muy seriamente en la situación de nuestras ciudades. Sí, y que es un poco como vos relatabas, que en contextos con situaciones críticas como el nuestro, el hecho de la pandemia lo que hizo fue en parte ponerlo delante de la cara de todos los que no habían querido verlo, o los que miraban hacia el costado, o tal vez hay muchos que siguen mirando hacia el costado, pero que es un contexto totalmente diferente al de los países desarrollados, por ejemplo. Y las soluciones o las teorizaciones o las previsiones que de pronto se están haciendo en muchos ámbitos y que no se ajustan a nuestra realidad. No, lamentablemente es como bien vos decís, hay mucha gente que ha tomado conciencia, hay gente que tuvo conciencia y estuvo luchando para poder colaborar en el mejoramiento del hábitat. Hay otros que no lo van a entender nunca, y hay otros que realmente miran para otro costado. Yo creo que en ese sentido la propia universidad tiene que colaborar específicamente con la difusión de estos problemas. Hay que buscar y trabajar para poder de alguna forma lograr que el Estado trabaje con las universidades. Las universidades pueden aportar mucho en la búsqueda de soluciones. Yo recuerdo haberle llegado al intendente de La Plata junto con otros decanos en un momento en lo que tenía que ver con el mejoramiento de ciertas situaciones de lo que significaba el sistema de movimiento de nuestra ciudad, el problema de las inundaciones, etcétera, etcétera. La universidad tiene mucha gente que está capacitada, que investiga, que ve los problemas que se manifiestan sobre el territorio. Lamentablemente los gobiernos no aprovechan esta situación, o lo aprovechan muy poco en lo que tiene que ver con el aporte que los valores que tiene la universidad y los recursos humanos pueden brindarle al Estado en la búsqueda de soluciones. Ese es un aspecto que debe ser incentivado específicamente, que debe ser trabajado y difundido por la propia universidad para lograr que los partidos políticos, una vez que están en el gobierno, se acerquen a los aportes que la universidad puede llegar a generar. Yo creo que además todo lo que tiene que ver con el territorio y las políticas que sobre él se generen, tiene que ser una política de Estado, no pueden ser políticas de un partido político. Es decir, en la provincia de Buenos Aires es un claro ejemplo de esto que estoy señalando. A mí me tocó empezar a trabajar en la administración pública junto con la creación del primer organismo de planificación que tuvo la provincia, que fue la Dirección de Ordenamiento Urbano, que recién se creaba en aquel momento. Yo empecé a trabajar y me acuerdo que Odilia me mandó a estudiar a la Sociedad Argentina de Planificación para luego poder incorporarme a ese pequeño organismo que se gestaba en aquel instante. La historia y el recorrido de aquella incipiente decisión política fue muy importante en un momento determinado. Se lanzaron acciones, etcétera, etcétera, se configuró un equipo técnico bastante significativo e importante en su momento, hasta que después, con los avatares del tiempo, se llegó a la aplicación y la sanción del 89-2 en periodo de procesos militares. Todo el devenir que a partir de ese momento se generó en el ámbito de la provincia es realmente caótico. La Dirección de Ordenamiento Urbano desapareció, se apartó. En otro momento político, con otra gestión, se creó la Dirección de Tierras, etcétera, 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 y así sucesivamente, modificándose cada vez que había un cambio de gobierno, pasando de un ministerio a otro, de obras públicas a gobierno, de gobierno a obras públicas. Es decir, nunca tuvo desde su inicio prácticamente una preponderancia en lo que tenía que ver con el quehacer de las definiciones políticas del gobierno de la provincia como eje fundamental. Eso era no reconocer
específicamente las acciones y la valoración que el Estado tiene en el manejo del territorio. Siempre son soluciones sectoriales, no hay nadie que los coordine. Es decir, no se puede trabajar sobre el AMBA, específicamente como ahora se menciona, o el área metropolitana, capital y los municipios, y los 40 y pico de municipios que integran el primero, segundo y tercer cordón, sin tener un organismo que de alguna manera unifique los criterios entre nación, provincia y municipio. Es la falta, la incoherencia total, lo que acontece con el sistema de movimiento, con los transportes, etcétera, etcétera, dan una acabada muestra de que estás confrontando y tratando de planificar acciones sobre un territorio mínimo donde se asientan casi 18 millones de argentinos, casi el 40% de la población argentina está afincado allí, y ahí hay municipios que son de un partido político, municipios que pertenecen a otro, la provincia es un engendro absoluto, es imposible coordinar acciones coherentes que tengan como eje central la planificación para poder tender fundamentalmente al mejoramiento del hábitat de la ciudadanía que se asienta en esa pequeña porción de territorio. Entonces, me parece que uno de los ejes fundamentales es impulsar acciones que tiendan a que el Estado reconozca como un accionar la necesidad de generar acciones y la creación de organismos que de alguna manera tiendan a resolver los ingentes problemas que tienen nuestro país. Por ejemplo, hay ejemplos a escala planetaria, a escala mundial, de soluciones, de búsqueda de países que tienen definición de política clara. Nosotros lamentablemente hemos perdido muchísimo tiempo y estamos pagando las consecuencias cuando acontecen situaciones como esta, con las inundaciones, con la contaminación de nuestros cursos de agua, etcétera, etcétera. Pero bueno, es parte de algo que tenemos que tratar y seguir luchando para que buscar una solución. Bueno, Néstor, ¿cuánto para revisar y para reflexionar al margen de la pandemia de cara al futuro, ¿no? Cosas que no son nuevas, cosas que vos las relatás y son de larga data, pero bueno, tal vez un acontecimiento así genere el impulso como para resolverlas de otro modo, ¿no? Y por supuesto, Cecilia, mira, y hay también tomando nuestro país, también hay, dentro del ámbito del país hay lugares, acciones, ciudades que han configurado han configurado como parte de su política local, han reconocido la necesidad de la planificación como una herramienta válida para atender a mejorar el hábitat de los ciudadanos que habitan esas ciudades. Es decir, que no es imposible, es posible. Lo que hay que tratar es de luchar permanentemente por convencer a los sectores políticos cuando están en el poder de que tienen una herramienta muy valiosa en lo que significa la planificación para poder mejorar las condiciones del hábitat de los ciudadanos. Esto es parte de una tarea muy importante y como te decía al principio o en algún momento, yo creo que la universidad y fundamentalmente nuestra facultad tiene mucho que dar en esto, en última instancia, que tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de nuestra región. Bueno, Néstor, te agradecemos muchísimo haber compartido tu tiempo, haber compartido este espacio. Muchas gracias por todas tus reflexiones para la facultad y esperamos vernos en algún momento presencialmente cruzándonos por las galerías. Como siempre, Ceci, te mando un beso muy grande y agradezco la invitación y la posibilidad de reflexionar sobre esto que en lo que a mí concierne me ha llevado gran parte de mi vida profesional tratando de contribuir a lograr que en las ciudades que me ha tocado trabajar encontrar ejes que permitan y que tuvieran como objetivo fundamental resolver los problemas que tienen nuestras ciudades. No. Un beso grande. Gracias a vos, un beso grande.